Buenos días. El siguiente trabajo se titula Índice de adiposidad visceral y niveles de 25-hidroxivitamina D. El balance positivo que se observa en la sobrealimentación condiciona al depósito de lípidos en el tejido adiposo tanto visceral como subcutáneo. Esto va a dañar la función de la insulina y conlleva al desarrollo de enfermedad metabólica. La obesidad visceral condiciona la producción de adipocitoquinas, actividad proinflamatoria, deterioro de la sensibilidad a la insulina, riesgo de desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, hipertensión arterial, aterosclerosis y aumenta la tasa de mortalidad. El índice de masa corporal y la circunferencia de cintura son mediciones establecidas para el diagnóstico de la obesidad. Sin embargo, el índice de masa corporal no diferencia entre la masa grasa y la masa magra, ni evalúa la distribución de la grasa. La circunferencia de cintura, por el contrario, ayuda un poco más, pero no diferencia entre el tejido adiposo, subcutáneo o visceral. Para evaluar la adiposidad visceral se han desarrollado otras técnicas como la tomografía, resonancia, la absorciometría dual por rayos X, la bioimpedancia y la pletismografía. En el año 2010, Amato y colaboradores desarrollaron un índice específico para cada sexo llamado índice de adiposidad visceral, el cual toma en cuenta parámetros bioquímicos y antropométricos como la circunferencia de cintura, el índice de masa corporal, los triglicéridos y el colesterol HDL. Este índice estima la disfunción de la adiposidad visceral. Fue validado comparándolo con resonancia magnética de abdomen y clamp hiperinsulinémico euglucémico, demostrando ser una herramienta útil para la evaluación del riesgo cardiometabólico asociado con obesidad visceral. Se ha validado su uso en otras poblaciones como en asiáticos y latinos, ya que inicialmente fue solamente utilizado en europeos. En cuanto a la relación entre la vitamina D y la obesidad, Wortsman en el año 2000 describió que la vitamina D, por su naturaleza hidrofóbica, puede almacenarse en el tejido adiposo, resultando en niveles bajos de vitamina D. Otros autores, en el año 2006, 2010, 2012, han demostrado que el índice de masa corporal y la grasa corporal están inversamente relacionadas con los niveles de 25-hidroxivitamina D. En el año 2010, en el estudio Framingham-Hart, que involucró 3.890 individuos, se encontró que a mayor índice de masa corporal había niveles más bajos de vitamina D. Asimismo, relación inversa entre los niveles de vitamina D y la adiposidad visceral y subcutánea. En el año 2012, Xiaomei Mai demostró que había niveles bajos de vitamina D asociados con una alta prevalencia de la obesidad. En el 2012, otro autor demostró relación inversa entre la grasa corporal total y los niveles de vitamina D. Vera y Hill en el 2013 también encontraron relación inversa entre los niveles de 25-hidroxivitamina D y el índice de masa corporal y los niveles de vitamina D y circunferencia de cintura en nuestro país. El objetivo de este estudio fue evaluar la relación entre el índice de adiposidad visceral y los niveles de vitamina D en adultos con normopeso, sobrepeso y obesidad. Correlacionar el índice de adiposidad visceral con la circunferencia de cintura en adultos con normopeso, sobrepeso y obesidad y evaluar la relación entre el índice de adiposidad visceral y glicemia en adultos con normopeso, sobrepeso y obesidad. El estudio es de tipo descriptivo, de corte transversal, retrospectivo y observacional. La población está constituida por todas las historias de los pacientes con normopeso, sobrepeso y obesidad que asistieron a la consulta de endocrinología y enfermedades metabólicas del Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arbelo. La muestra estuvo constituida por 15 pacientes con sobrepeso, 15 con obesidad clase 1 y 2 y 15 normopeso controles que acudieron a la consulta de endocrinología del Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arbelo
entre abril y junio de 2013 y a quienes se les realizó medición de los niveles de vitamina D y parámetros antropométricos y bioquímicos. Se incluyeron pacientes entre 18 y 60 años de edad de uno y otro sexo que tuviesen en los archivos el reporte de los niveles de 25-hidroxivitamina D y parámetros bioquímicos y antropométricos. Se excluyeron los pacientes que estuviesen utilizando algún tipo de fármacos y que tuviesen condiciones médicas específicas, así como los pacientes postbariátricos. De igual forma, se excluyeron los pacientes con obesidad mórbida. Resultados. En esta tabla observamos la caracterización de la muestra de acuerdo a los valores de 25-hidroxivitamina D y el índice de adiposidad visceral. Observamos que en el grupo normopeso, el 86,6% tenían valores de vitamina D normales y el 73% tenían valor de índice de adiposidad visceral normal. En el grupo sobrepeso, el 73% tenía insuficiencia de vitamina D y el 13% tenía deficiencia, y el 40% presentaba un valor del BAI normal y el 60% elevado. En el grupo de obesos, el 66,6% presentaba insuficiencia de vitamina D y el 26,6% presentó deficiencia, así como el 60% de este grupo presentó el BAI elevado. En esta tabla observamos los parámetros bioquímicos en los distintos grupos de estudio, observando que a medida que aumentaba el índice de masa corporal, algunos parámetros iban en ascenso. Por ejemplo, la glicemia se vio directamente aumentada a medida que aumentaba el índice de masa corporal, en este caso con diferencia significativa, así como el valor de colesterol total y el valor de colesterol LDL. De igual forma, se observó incremento estadísticamente significativo del ácido úrico con respecto al aumento del índice de masa corporal. En cuanto a los valores de vitamina D y el índice de adiposidad visceral según los grupos de acuerdo al índice de masa corporal, podemos observar que los niveles de vitamina D se vieron disminuidos cuando el índice de masa corporal aumentaba. Esta relación inversa tuvo significancia estadística. Asimismo, los niveles de índice de adiposidad visceral se vieron aumentados cuando el índice de masa corporal era mayor, también con una significancia estadística. Acá, en esta gráfica, observamos la relación entre las variables por regresión lineal para los niveles de vitamina D y el índice de adiposidad visceral, observando cómo los niveles de vitamina D disminuyen a medida que el índice de adiposidad visceral es mayor. En la gráfica 2 observamos la relación entre las variables para índice de masa corporal con respecto a la vitamina D y al BAI. Observamos que a medida que el índice de masa corporal aumenta, el índice de adiposidad visceral de igual forma aumenta. Por el contrario, a medida que el índice de masa corporal aumenta, los niveles de vitamina D disminuyen. Todo esto tuvo significancia estadística. En el gráfico número 3 observamos la relación entre variables para circunferencia de cintura con respecto a los niveles de vitamina D y al índice de adiposidad visceral. De igual forma, observamos que cuando el índice de adiposidad visceral aumenta, también aumenta la circunferencia de cintura. Por el contrario, cuando aumenta el índice de adiposidad visceral, disminuye los niveles de vitamina D. En este caso, observamos la relación entre la glucemia con respecto a los niveles de vitamina D y el índice de adiposidad visceral, observando que los niveles de glicemia son mayores cuando el índice de adiposidad visceral es mayor. Y asimismo, los niveles de vitamina D son menores cuando la glicemia es mayor. De acuerdo a estos resultados,
tenemos que la correlación negativa estadísticamente significativa entre los valores de 25-hidroxivitamina D y el índice de masa corporal fue demostrada, y esto se correlaciona con otras investigaciones similares. Existe mucha bibliografía referente a la relación entre la adiposidad visceral, medida por absorciometría dual de rayos X, por tomografía o por resonancia magnética, y los niveles de vitamina D. Sin embargo, no existen muchos datos de correlación entre vitamina D y adiposidad visceral medida por VAI. En nuestro estudio se observó correlación negativa estadísticamente significativa entre estos dos parámetros, lo cual confirma que independientemente del método utilizado para medir la adiposidad visceral, ésta se encuentra aumentada en poblaciones con déficit de vitamina D. Se observó relación inversa con significancia estadística entre el índice de adiposidad visceral y la circunferencia de cintura, y correlación positiva estadísticamente significativa entre el VAI y los niveles de glicemia, lo cual es similar a los resultados obtenidos en otros estudios, por lo cual se ha determinado que el VAI es un marcador de riesgo para desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Como conclusión, el índice de adiposidad visceral es un índice de bajo costo y efectivo para determinar la adiposidad visceral. Es comparable con estudios como resonancia magnética y otros, y es útil en la práctica clínica. En este estudio se demuestra la relación entre niveles de vitamina D y aumento de la adiposidad visceral medido por índice de adiposidad visceral. De igual forma, se confirman los hallazgos de otros estudios de la correlación positiva entre VAI y glicemia. No hay investigaciones que relacionen estos parámetros en Venezuela ni en otros países de Latinoamérica. Hacen falta otros estudios con poblaciones más grandes para darle mayor utilidad a este índice, el cual, de acuerdo con las condiciones socioeconómicas de nuestros países, podría ser aplicado a gran escala y de manera fácil y económica. Muchas gracias por su atención.